Pues seguimos aquí en Tiempo de Hadas de WordPress Radio tras la publicidad y la hora de la merienda que hemos merendado aquí, ¿verdad? Todo muy idealmente. ¿Vale, José? Riquísima la merienda. Y tenemos al otro lado a Bernardo Roldán, el historiador sevillano Bernardo Roldán. Buenas tardes, Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ada. Muy buenas tardes a todos los amigos de Tiempo de Hadas, y aquí estamos para compartir un ratito con ustedes. Bernardo, ¿qué tal por Sevilla? Pues muy bien, el tiempo estupendo, este mayo se está portando estupendamente bien, no es este calor que hacía antes, y nada, y a disfrutar de este tiempo. Bernardo, te voy a preguntar directamente porque tenemos muy poquito tiempo, sabes cómo funcionan las cosas en la radio. Turretanos, Tartesos, Argantonio, la Atlántida, ¿qué tienen en común? Pues tienen en común, digamos, de que son completamente un misterio, porque hasta hace relativamente 50 años el mundo de Tartésico era una leyenda más que una realidad, y fue a partir del año 1958 cuando en Cama un grupo de albañiles descubrieron una cuanta joyas, repartieron y pensaron que este oro era falso, ¿no? Así que se lo entregaron a la Guardia Civil y esta se lo pasó a la Universidad de Sevilla, hicieron un estudio y comprobaron de que era auténticamente verdadero. Entonces podemos datar este tesoro de la época tartésica. Además de esta pieza de oro, también encontraron una estatuilla de la diosa Astarte, que es muy semejante a la diosa Isis, de la influencia del Mediterráneo oriental, un contacto que tuvo con Egipto. Que Isis es la diosa de Egipto, ¿no? Que fue exportada a los demás sitios del Mediterráneo. Efectivamente, digamos que Astarte sería la versión... Lo sé gracias al libro de Javier Arries, Magia en el Antiguo Egipto. Sería la versión, en este caso, tartésica de Isis, de la diosa madre. Y de Tartesos, digamos que la historia de esa parte de ese, en paréntesis, de la península ibérica de esta historia, digamos que es una historia indirecta de lo que podemos crear un relato, porque Heródoto, el historiador griego, digamos que fue el primero en darnos mucha información. Y también tenemos otra fuente indirecta, como el libro de los reyes de la Biblia, que también nos habla de que el mundo tartésico llegaba a comerciar con el mismísimo rey Salomón, y que muchas de los materiales del templo de Salomón se usaron de materiales procedentes de aquí, de Andalucía. Bernardo, ¿somos Roma? Sí. Bueno, tenemos aquí te voy a presentar a nuestras invitadas de esta tarde, del programa de esta tarde. Está María José Fernández, de Divulgadores del Misterio y poetisa. Buenas tardes, Bernardo. A la escritora y doctora Alicia Padrón. Hola, ¿qué tal? Hola. Que es autora del libro que me estoy leyendo y que, por cierto, está en Sevilla, Vuelvo a Roma. Retorno a Roma. Retorno a Roma. Hay una crisis comicial, también se habla de lo que hablábamos antes de Cristina. Y a Cristina López. Hola, ¿qué tal? Hola, Cristina, ¿qué tal? Bernardo, como te preguntaba antes, ¿somos Roma? Hoy en el siglo XXI, en el 2018. Pues, por supuesto, digamos que nosotros somos romanos, hablamos latín, en este caso castellano es una evolución directa, tenemos nuestras leyes basadas en el código, en este caso romano, nuestra arquitectura sigue siendo la arquitectura clásica, por muchos cambios que estético que haya pasado en los años, nuestra comida sigue siendo mediterránea, y yo creo que gran parte de la forma de socializarnos también es romana, ¿no? Incluso dentro de la propia religión católica, muchas de las tradiciones religiosas romanas se adaptaron a lo que era el cristianismo para, digamos, imponer, entre comillas, pues la nueva fe. Uh-huh. Así que sí, seguimos siendo Roma, y en este caso el Papa desterró al emperador romano y es el nuevo emperador. De hecho, hasta Papa es pontífice máximo, que era el pontífice máximo de la época romana, era el pontífice máximo, y los papas se siguen llamando pontífice máximo, el tendedor de puentes. Lo sé precisamente por tu libro. Bernardo, según Rousseau, que fue el que dijo
que Roma ganó el cielo pero perdió el imperio. ¿Estáis de acuerdo, Bernardo y Alicia? ¿Bernardo? En parte sí. ¿Por qué? Porque Roma fue, digamos, el periodo, ¿no?, donde más ambición tuvo en el mundo antiguo, pero yo creo que después se fue autoconsumiendo hasta que llegó a desaparecer. Yo creo que fue la ambición el gran punto débil del Imperio Romano. ¿Y tú, Alicia, muy brevemente? Yo creo que la Iglesia Católica fue la gran heredera del Imperio Romano, sobre todo después de la época de oscuridad y de pérdida de conocimiento y cultura que hubo después de la caída del Imperio Romano. Si nos fijamos, por ejemplo, la primera catedral que se construyó por Constantino, o sea, San Giovanni Laterano, que todavía es propiedad papal, o sea, no es solo San Pedro, es San Giovanni Laterano. Su estructura de basílica era como la de los palacios de los emperadores. Tú visitas el Palatino y las columnas de pórfido rojo, de mármoles amarillos, que luego ves la estructura de San Giovanni Laterano y es igual a nivel arquitectónico, a nivel casi incluso de vestimenta de los cardenales y ciertas vestimentas eclesiásticas, y luego en los conventos era donde se conservó lo poco que quedó de la cultura, los códices y los libros que luego se recuperaron en el Renacimiento, que es volver a nacer otra vez a la antigua Roma, y entonces volvió a recuperarse mucho del conocimiento que se había perdido. Bernardo, la romanización, la latinización progresiva de la península ibérica, que también nos quitó pues ese legado que para mucha gente es lo verdadero, que lo auténtico, ¿no?, de la península ibérica, la cultura celta o celtíbera, y que muchas personas niegan ese legado de Roma. Sí, efectivamente. Cuando Roma llegó, digamos que cuando... Pero ¿hasta qué punto todavía permanece pues eso de antes de Roma, ¿no?, prerromano, en España, en la península ibérica? Sí, hombre, sí, por supuesto, aunque han diferentes recuerdos, ¿no?, como un legado ancestral a lo que fue Hispania. En Galicia es el mayor ejemplo, ¿no?, porque sigue muy arraigada las antiguas tradiciones, sobre todo del mundo céltico. Igualmente, Roma también absorbió parte de la cultura. En claro ejemplo fue cuando absorbieron a los dioses griegos, incluso a algunos dioses egipcios. También absorbieron cosas de aquí, de la península ibérica, y la asumieron como propio. Yo creo que no se ha destruido del todo, sino que aún tenemos un antiguo legado que aún sigue viviendo a día de hoy. Uh-huh. Quizá un poquito más en la Hispania, por ejemplo, en la bética, ¿no?, lo que es la itálica o Gadir, y antes hablabas de que también seguimos con una alimentación que puede venir del Imperio Romano. Afortunadamente el Gallum quedó muy atrás. Efectivamente. Sí, aún sigue, aún seguimos teniendo esa dieta mediterránea, ¿no? Incluso en Bolonia, aquí muy cerca de Tarifa, uh-huh, y muy cerca de Barbate, ¿no?, donde se recogen los atunes, pues en Bolonia había una gran industria de pesca del atún, donde se llevaba tanto el aceite de atún como la carne, se repartía por todo el imperio. Inclusivamente había barcos específicos de llevar esas mercancías hasta la mismísima puerta de Roma. Así que nosotros seguimos siendo romanos y... No se puede negar, ¿no?, que seguimos siendo Roma y Grecia, claro. Efectivamente, sí, porque son, digamos, junto con la tradición judeocristiana, los dos pilares fundamentales de nuestra civilización. ¿Descubriremos algún día, ya para ir terminando, quién fue realmente los tartesos? De acuerdo, pues cuando queráis nuevamente, pues aquí estoy. Bernardo, ¿para cuándo un libro sobre esto, sobre los tartesos, sobre Argantonio, sobre las columnas de Hércules? Pues yo creo que pronto. Yo creo que este verano empezaré algo, y yo creo que pronto lo podremos disfrutar, incluso descubrir nuestro pasado más lejano. Pues muchísimas gracias, Bernardo. A ti, Ada, y a la demás compañera de Tiempo de Ada también, por esta oportunidad. Un saludo, Bernardo. Hasta luego. Adiós.